quitar mucho tiempo, máximo unos 5 minutitos. Vamos a conocer un poquito de la empresa. Saga Capacitaciones es una empresa legalmente constituida, con sede aquí en la ciudad de Ambato, que es un centro de capacitación y un organismo evaluador de la conformidad. Como ustedes están viendo aquí, tenemos cursos en diferentes áreas y perfiles como organismo evaluador de la conformidad en 8 perfiles. Nos especializamos en dar cursos de salud, como ustedes podrán ver. Desde el año pasado estamos trabajando en esto. El curso de cardiología clínica y emergencias cardiovasculares, como todos los demás cursos relacionados al área de salud, cuenta con el aval del Ministerio de Salud Pública. Este curso tiene una carga curricular de 60 horas y es de aprobación. Les comenté en el grupo de WhatsApp que nosotros tomamos una prueba final y se mandan 2 tareas en las que se promedian sus calificaciones. El curso se aprueba con 7 puntos sobre 10 como mínimo. Entonces toda esa información se comparte por WhatsApp. El día de hoy nos acompaña el doctor José Luis Cobeña. Este curso está dirigido por 2 doctores, en este caso el doctor José Luis Cobeña y la doctora Brenda Pillajo, que ella estará con nosotros el día de mañana. El horario está distribuido con ellos dos, con los 2 doctores, las 3 semanas, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, y el sábado de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Vamos a conocer un poquito más quién es el doctor José Luis Cobeña Suárez. Entonces les digo que él es doctor en medicina, tiene como especialidad cardiología en la Universidad Abierta Interamericana de Argentina, ha sido médico residente de emergencia en el Hospital de Borbón, ha sido médico residente de emergencia en el Hospital del IES Esmeraldas, en el Hospital Juan Carlos Guasti, ha sido médico general en funciones hospitalarias en el Hospital Básico Esmeraldas y actualmente es médico especialista en cardiología aquí en el Hospital General Docente Ambato. Hoy nos acompaña este gran profesional y esperamos adquirir de él todos los conocimientos necesarios para seguir creciendo como profesionales. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la apertura que ha tenido usted con nosotros, por el trabajo que se ha desarrollado para hacer de este curso un curso excelente en el que ustedes puedan renovar conocimientos o adquirir conocimientos que aún no tengan. La modalidad es, como ustedes ya saben, tal vez algunos participantes de cursos pasados, hacer preguntas de los temas que vayamos desarrollando día a día. Ustedes pueden ver la distribución de temas de esta primera semana a cargo del doctor José Luis. Vamos a tener el día de hoy y el día de mañana. Con la doctora Brenda, sí es el día miércoles, perdón, yo lo dije que iba a ser el día de mañana, con la doctora Brenda es el día miércoles. Y así les vamos a distribuir los temas para que ustedes tengan una noción de lo que vamos a ir desarrollando cada día. Sean todos ustedes bienvenidos, muchísimas gracias por la confianza, esperamos no defraudarles y que este curso les sirva de mucho. Bienvenido, doctor, no le quito más su tiempo y podemos comenzar. Hola, muy buenas tardes. Espero que me vean, que me digan si me ven. A los participantes. Le agradezco, Shirley, por la presentación. Realmente, de igual manera, un buen gesto de invitarnos a capacitar a personas que trabajan en el área de salud y obviamente para refrescar y actualizar conocimientos sobre todo lo que es el área de cardiología. Gracias por la presentación. Espero que realmente nosotros podamos llenar todas las expectativas a los participantes durante todo este curso. Espero lo sepan aprovechar al máximo y obviamente estamos para estar pendientes a todas sus inquietudes y preguntas para lograr el objetivo que es aprender y saber un poco más de todo lo que es el área de cardiología. Te agradezco por la presentación. Muchas gracias a usted, doctor. Muy bien, no sé si ya podríamos a lo mejor arrancar. ¿Estamos todos? Claro que sí, sí podemos dar inicio. Hay personas que tal vez se van a ir uniendo en el transcurso de la capacitación porque están de turno, porque tienen clases tal vez. Entonces, la capacitación queda grabada y ellos pueden acceder luego si están perdiendo algunos minutitos o tal vez si no ingresan el día de hoy. Muy bien, perfecto. Entonces,
Prácticamente voy a dar inicio a las charlas y obviamente vamos a empezar con el primer tema, como tú mismo lo dijiste, ¿sí? Muy amable, sin más. Muy bien. Sí me gustaría que cualquier cosita, cualquier inquietud, si a lo mejor no me escuchan o no vean las diapositivas, me estén avisando porque no sabría después, ¿no? Entonces cualquier cosa me estén comunicando, por favor, ¿ya? Muy bien, no sé si podríamos iniciar ya. Me Claro que confirman, sí, por favor. doctor. Claro que sí. Los participantes se comunican mediante chat por cualquier cosa que usted puede ver. Ellos, su asistencia la dan mediante chat. Y igual alguna duda o si no le escuchan o algo, lo van a hacer mediante el chat. Podemos iniciar, no hay ningún Muy bien, inconveniente. muy bien, muy amable, gracias. ¿Sí? Bueno, hoy día vamos a empezar prácticamente a lo que son los temas de cardiología, profundizando y obviamente hablando de lo más básico para llevarlo a lo que es la parte clínica. Realmente para mí es un honor participar en este tipo de capacitaciones, por lo que me gusta el tema de enseñanza para todo tipo de estudiantes, de médicos, de personas que trabajan en el área de salud. Realmente es importante tener conocimientos de estos temas complejos realmente. La cardiología sí es un área muy compleja, pero hay que agarrarla obviamente desde lo básico, como para poder aprender de a poco. Muy bien. Entonces empezamos. El primer tema, como lo dijo Shirley, tenemos técnicas de imagen y diagnóstico en lo que es en el área de cardiología, indicaciones e interpretaciones clínicas. Esta clase prácticamente va a estar dividida en dos clases. Hoy día vamos a hablar de lo que es electrocardiograma normal. Realmente este es un tema básico, un tema base para poder iniciar, obviamente, a lo que abarca todo lo que son diagnósticos por este medio por este método diagnóstico, ¿sí? Entonces, como vamos a hablar de electrocardiograma normal, lógicamente tenemos que empezar con la actividad eléctrica cardíaca o el sistema de conducción. Tenemos que lógicamente aprender y saber cómo empieza el estímulo fisiológicamente. Si nos podemos dar cuenta en estos gráficos, tenemos 5 pasos o 5 fases, por decirlo de esa manera. En primer lugar, el sistema de conducción o de estimulación va a iniciar, no sé si por ahí tienen que conocer o haber escuchado, el nódulo sinusal. Desde allí empezamos con lo que es el sistema de conducción. El nódulo sinusal, el nódulo, el marcapaso fisiológico, también se lo conoce, el nódulo sinoauricular. Esos 3 nombres son los más básicos, que son valideros. Es decir, cualquiera que me digan, lógicamente, es validero para que lo puedan comentar. Posteriormente, el estímulo desde el sistema nervioso central, lógicamente llega a este nódulo, por el cual de aquí se estimula y posteriormente pasamos al segundo paso. En este segundo paso, aparte del nódulo sinusal, se va a ramificar este nódulo sinusal por unos haces. Tenemos unos haces, el anterior o fascículo de Bachmann. Tenemos un fascículo medio o intermedio que se llama el fascículo de Weckenbach, y el fascículo posterior o fascículo de Torel. Estos fascículos prácticamente, después del estímulo en el nódulo sinusal, son los que nos van a estimular las aurículas en forma circular, ¿sí? Para posteriormente dar al siguiente paso. El siguiente paso sería el posterior nódulo. Tenemos el nódulo aurículo ventricular. Entonces, en el primer paso iniciamos estimulación o activación adrenérgica por medio del sistema nervioso central a través del nódulo sinusal. Posteriormente del nódulo sinusal pasamos a estimular las aurículas por medio
de los fascículos que ya mencioné, el fascículo de Bachmann, el de Weckenbach y el de Torel. Dando a terminar esta estimulación a nivel auricular, posteriormente tengo que venir al siguiente nódulo, que es el nódulo aurículo-ventricular, tal cual su nombre lo dice. Es el que va a estar dividiendo entre las aurículas y los ventrículos a nivel del haz de His. ¿Sí? Desde allí va a nacer y va a partir prácticamente. Entonces, ¿qué pasa allí? Llegamos prácticamente al paso 3, como lo podemos ver en este gráfico. Entonces, estimulamos al nódulo aurículo-ventricular para que posteriormente encontremos una rama, acá en el paso, una rama derecha, que es el que me va a estimular al ventrículo derecho, y una rama izquierda, que me va a estimular al ventrículo izquierdo por medio de dos fascículos. El fascículo anterior o izquierdo y el fascículo posterior o derecho, para obviamente llegar a la estimulación completa de lo que son los ventrículos. Posteriormente, la punta del corazón no se estimula por medio de esto, sino que tenemos unas ramificaciones terminales que se llaman fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje prácticamente son ramitas que van a estar prácticamente en la punta del corazón, si vemos acá en el paso 5. Prácticamente después de estimularse los ventrículos, por medio de estas ramitas, de las fibras de Purkinje, se me estimula la punta del corazón y prácticamente completo y cumplo la estimulación o todo el sistema de conducción completo del corazón. Entonces, esto realmente es como para iniciar a saber cómo se estimula el corazón. Si yo no sé estos pasos, lógicamente, si no conozco bien el sistema de conducción, lógicamente no voy a saber esquematizar o posteriormente interpretar bien las patologías por medio de lo que es el electrocardiograma y lógicamente, si no sabemos la fisiología de la estimulación cardíaca, la estimulación eléctrica cardíaca, posteriormente no voy a saber la fisiopatología, no voy a saber cómo se producen o se provocan las patologías posteriores. ¿Ya? Esta charla la podríamos hacer interactiva. Realmente sí me gustaría que si por ahí a lo mejor quedan dudas, por ahí ir surgiendo o al final de la charla, como ustedes deseen. Me escriben por el chat o algo como para yo tener conocimiento. Tienen la opción de levantar mano. Si quieren que les reactivemos el audio, ellos pueden levantar la mano y nosotros les reactivamos el audio si es en el caso que necesiten Sí, hacer una podríamos pregunta antes de... hacerlo interactivamente por las diapositivas que voy pasando o posteriormente al terminar la charla. Es decir, a mí me gustaría como que interactúen. Si realmente me queda la idea de este curso es que aprendan, de que no se queden con la duda. Esa es la idea, ¿no? Claro, si no hay ningún problema, pueden alzar la mano, pueden escribir por el chat, sí se puede hacer, no hay ningún problema. Bueno, entonces continuamos y cualquier cosa, paramos si veo alguna manito, si veo alguna pregunta para... Continuamos. Entonces, prácticamente, esto es un resumen de la primer diapositiva que les puse, del primer gráfico, de lo que es el sistema de conducción. Lógicamente que aquí está mejor esquematizado. Aquí, si lo pueden ver gráficamente, como les dije, el sistema de conducción empieza en el nódulo sinusal, prácticamente como... ¿sí? Posteriormente, vamos a la vía internodal anterior por medio del fascículo de Bachmann, el que va a estimular la parte anterior de la salud. Posteriormente, si se dan cuenta, en forma circular va la estimulación, ¿no? Venimos a la vía internodal media o el fascículo, que se llama el fascículo de Weckenbach. Hay patologías por medio de este fascículo. Entonces, grábense bien eso, que posteriormente, a lo largo del curso, vamos a hablar, lógicamente, también de patologías por medio del electrocardiograma para detectarlas. Entonces, es muy importante por eso empezar con este primer tema, con este esquema.
para que posteriormente, cuando vayamos a lo patológico, ustedes entiendan qué es lo que está pasando a nivel eléctrico, cuando tengamos patologías tipo arritmias, tipo bloqueos, bradicardias, taquicardias, todo esto, lógicamente traten de grabarse un poco el esquema médico. Me interesaría que se lo tengan captado. Posteriormente de lo que les expliqué en la primera diapositiva, de los 5 pasos que había, tenemos la vía intronal posterior de lo que le dije, o el fascículo de Torel prácticamente. Luego venimos a lo que es el nódulo aurículo ventricular con sus diferentes ramificaciones, tanto la rama derecha, como la vemos acá, y la rama izquierda con sus dos fascículos, anterior izquierdo o posterior derecho. Y lógicamente, al terminar lo que es la punta del corazón por medio de las fibras de... Entonces, este esquema del sistema de conducción también es importante que lo tengan presente, que se lo graben, para que así, lógicamente, ustedes comiencen a entender, lógicamente, lo que es el electrocardiograma. Bien. Entonces, ya hablamos del sistema de conducción, que es un punto importantísimo para conocer un poco más lo que es la electrocardiografía. Posteriormente viene otro tema que es de suma importancia para saber qué es lo que pasa eléctricamente a nivel del miocardio, de las células ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa para que ese corazón se estimule? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros a nivel celular tenemos canales, ¿sí? Tenemos canales de calcio, tenemos canales de sodio, tenemos canales de potasio, tenemos canales de magnesio, tenemos canales de... Tenemos lo que es la bomba sodio-potasio. Entonces, grábense también este esquema a nivel celular. Es importantísimo que ustedes sepan que existen estos canales, que prácticamente es el que me va a dar prácticamente la fisiología, la estimulación eléctrica de la célula del miocito. Prácticamente por medio de estos canales es que viene todo lo que es el esquema eléctrico del corazón. Grábense en esto. Muy bien. Entonces, ¿por qué le hablaba de los canales? Acuérdense, a nivel intracelular tenemos canales de sodio, tenemos canales de potasio, tenemos canales de magnesio, cada uno con sus cargas positivas. Acuérdense que hay cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Por lo cual es lo que me permite que haya la conductividad, ¿sí? Cuando se interaccionan estas cargas, tanto positivas como negativas, intracelular y extracelular, ¿ya? Entonces, grábense lo que tenemos a nivel intracelular y lógicamente a nivel extracelular, por el cual comenzamos a hablar de lo que es la actividad eléctrica. Por lo general, para hablar de estimulación eléctrica y de estos canales, nosotros tenemos que hablar del potencial de acción muscular. Me imagino que la mayoría ha escuchado eso, porque en fisiología sí se ve muchísimo. Hablamos tanto del músculo esquelético como el músculo cardíaco, cada una con sus diferenciaciones lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La membrana en reposo, por lo general, está en 0 de voltaje. En 0 de voltaje porque obviamente está equiparadas las cargas, tanto positivas como negativas, tanto intracelularmente como extracelular. De eso podemos hablar de una célula polarizada, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el mecanismo fisiológico que hace que estas cargas cambien? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa a nivel celular para que yo pueda ver la estimulación cardíaca? Para que pase el proceso, para que pase la fase de la estimulación cardíaca. ¿Qué es lo que tenemos que ver, lógicamente? La fase de reposo, como le digo, se encuentra a 0. Es una fase latente, en 0 de voltaje. Posteriormente, cuando estos canales de sodio, de potasio, de cloro, de magnesio, ya comienzan a escaparse intracelularmente al área extracelular, lógicamente comienza y la célula se despolariza, como pueden ver en esta diapositiva. Cuando hablamos de despolarización, significa que salieron esos canales, tanto de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio,
salieron de esta célula y lógicamente comienza a cambiar las cargas a nivel extracelular. Lógicamente, las células comienzan a hacer sus cambios para lograr lo que es la contracción y la relajación. Esto a nivel de músculo tanto esquelético como músculo cardíaco. Como nosotros estamos hablando lógicamente de todo lo que es el corazón, vamos a referirnos lógicamente a lo que es el potencial de acción a nivel del músculo cardíaco. Entonces, grábense en esto, las cargas que existen dentro de lo que es la célula, tanto intracelular como extracelular. Vamos a hablar ahora de lo que venía diciendo, del potencial de acción, el famoso potencial de acción. Si nosotros fisiológicamente no conocemos lo que es el potencial de acción, no podemos partir a saber electrocardiografía. Entonces, para tener una buena definición y un buen conocimiento de lo que es electrocardiograma, lógicamente yo tengo que saber, tenemos que hablar en un lenguaje universal de potencial de acción en la fibra miocárdica, para saber qué es lo que pasa y por qué se me presentan, por qué obviamente se pronuncian y por qué son las ondas. Todas las ondas que hay en el examen en el electrocardiograma, por qué aparecen. No aparecen por gusto, lógicamente. Entonces, todo tiene su explicación. Vamos a tratar de explicar lo más breve o lo más pausadamente, perdón, para que ustedes traten de captar y lógicamente no se nos pase por alto la fisiología de este potencial. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el potencial de acción de la fibra miocárdica? Ya hablamos de los canales, ¿sí? Hablamos de los canales de sodio que existen, de potasio, de calcio, de magnesio, de cloro. Entonces, en el potencial de acción prácticamente esto es lo que va a pasar. Muy bien. Entonces, lo que dije al principio, la membrana en reposo o la fase de reposo sería esta línea, prácticamente si vemos este gráfico de aquí, este es un gráfico del potencial de acción de la fibra miocárdica, tal cual está esquematizado. ¿Qué tiene este potencial de acción? Este potencial de acción prácticamente tiene 5 fases, ¿sí? 5 fases, de los cuales voy a ir explicando paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la fase 0. La fase 0 prácticamente viene a ser esta. Si ven esta pendiente de aquí, esta es la fase 0 del potencial de acción. Ya hablábamos de la membrana de reposo, que es prácticamente la base, en el cual la célula está con un voltaje bajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la fase 0? En la fase 0, esta pendiente prácticamente se abren los canales de calcio. Miren el gráfico, miramos este cuadrito. ¿Sí? Miramos este cuadrito de las fases, miremos prácticamente este gráfico del potencial. ¿Sí? Aquí vamos a hablar en voltaje. Acuérdense que estamos hablando de cargas, tanto cargas positivas como cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la fase 0, que vendría a ser esta pendiente, ¿se dan cuenta? Se abren los canales de sodio, es decir, a nivel intracelular se abren los canales de sodio y ese sodio que tiene carga positiva sale al espacio extracelular y lógicamente en el espacio extracelular tenemos cargas negativas. Entonces, ¿qué pasa? Interacciona y comienza a moverse lo que es el voltaje a nivel de eso, de ese espacio. Por eso hace este tipo de pendiente con la primera fase. Se abren los canales de sodio. Muy bien. La fase 1, si se dan cuenta, es esta puntita que está aquí. Donde está el 1, es la fase 1. En la fase 1, como vemos acá esquematizado, se cierran apenas los canales de sodio, pero no en su totalidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace que esta pendiente se suba un poco más? ¿Qué es lo que hace? Aquí se mete otra carga positiva, aquí se mete una carga lógicamente negativa, que hace este tipo de pendiente. Aquí se mete cloro. Entonces, en esta fase 1
se abren los canales de cloro, que hace obviamente este tipo de pendiente, esta puntita, por decirlo de esta manera. Se cierran los canales de sodio, no en su totalidad, parcialmente, y se abren canales de cloro y se mete cloro aquí. Entonces, por eso se grafica esta punta en lo que es el potencial. ¿Ya? La fase 2. Si se dan cuenta, en este esquema del potencial de acción, lo estoy señalando aquí, este gráfico rojito, miren esta pendiente. Esta es una forma de meseta. Esta es una forma de meseta. Entonces, acuérdense que en la fase 1 entró cloro. El cloro tiene cargas negativas. Entonces, teníamos sodio que es carga positiva. Prácticamente esta pendiente se subió totalmente hasta acá. Como hubo cloro, entrada de cloro aquí, se bajó. ¿Si se dan cuenta? Miren cómo se baja por las cargas negativas que hacen. Y posteriormente no sigue bajando porque en la fase 2, como podemos ver, se abren los canales de potasio. Y el potasio también tiene carga positiva. Entonces se queda como esta especie de meseta, miren, como esta lomita. ¿Sí? Entonces, en esta fase 2, acuérdense, es la meseta. La meseta está allí porque se abren o esa apertura de los canales de calcio, perdón. No sé si dije de calcio en esta fase 2. Entonces, resumamos un poco antes que los confundan. Fase 0, se abren los canales de sodio. La fase 0 sería toda esta pendiente. Posteriormente, la fase 1 ya no sigue subiendo porque se mete una carga negativa, que es el cloro. Entonces, el cloro hace que se baje. ¿Se dan cuenta acá? Miren cómo se baja esa pendiente. Y no se sigue bajando y la mantiene en esta forma de meseta porque se abren los canales de calcio. El calcio tiene doble carga positiva. Entonces, si se dan cuenta, mire cómo se mantiene la meseta hasta acá. Entonces, eso no lo quería confundir. Posteriormente, tenemos la fase 3. Si se dan cuenta, comienza lógicamente a descender ya un poco lo que era la pendiente en la cual se encontraba. En esta fase 3 se abren los canales de potasio. Se abren los canales de potasio que también tienen carga positiva, pero a ver, ¿por qué no sigue subiendo la pendiente? Porque acuérdense, ya se cierran los canales de sodio en su totalidad y lógicamente también se va cerrando de a poco los canales de calcio. Entonces, como prácticamente se pierde un poco las cargas positivas, aún siendo el potasio positivo, no logra continuar con el estímulo de la fibra miocárdica. Entonces, lógicamente, va descendiendo la pendiente. Si se dan cuenta en lo que es la fase. Y la fase 4, prácticamente, hablamos ya de la despolarización del miocardio, ¿sí? Y volveríamos a la fase de reposo, porque aquí en la fase 4 interviene lo que es la interacción a lo que es la bomba sodio-potasio, en el cual otra vez iguala las cargas, tanto a nivel intracelular como extracelular, lógicamente cerrando los canales tanto del potasio y del sodio. Entonces, esquematizándolo, el potencial de acción vendría a ser este gráfico y posteriormente, si se dan cuenta, en el lado acá, al lado izquierdo de mi mano, ¿sí? En esto acá donde estoy señalando, lo esquematizamos lógicamente acá en tengo una partecita celeste acá en las diapositivas, si es que logran ver, en el cual un poco se esquematiza todo lo que estuve hablando y las fases, cómo serían las fases que en las próximas diapositivas le voy a comenzar a explicar de a poco, paso a paso. Entonces, en resumen, con este gráfico, quiero que se graben eso. Empezamos con la fase de reposo, o la fase de membrana, que es aquí, esta línea isoeléctrica recta, y posteriormente con su fase 0, con su apertura de canales de sodio, que llega hasta aquí, con su fase 1, en el cual se va cerrando de a poco los canales de sodio,
pero me entra una carga negativa como el cloro. Por eso me baja un poco la pendiente de la fase 0. Posteriormente se mantiene esta pendiente y hace como esta forma de meseta. ¿Por qué? Porque se abren los canales de calcio. Recordemos que el calcio tiene doble carga positiva, ¿sí? Entonces, por eso lo mantiene de esta manera. Para que posteriormente venga la fase 3, porque se abren los canales de potasio, pero ya de a poco se me cerró los canales de sodio, y lógicamente de a poco se me va cerrando los canales de calcio, en el cual el potasio me quedaría solo con una carga positiva, y lógicamente no tendría tanto potencial o tanta carga como para seguir manteniendo las pendientes. Y posteriormente la fase 4, como ven aquí, ya sería otra vez el reposo de membrana o la fase de membrana o la fase de reposo, ¿sí? En el cual aquí está, por medio del ATP, la bomba sodio-potasio. Aquí interacciona la bomba sodio-potasio para que definitivamente se me cierren tanto los canales de sodio como los canales de potasio, y obviamente así en su totalidad. Realmente esto sí cuesta un poquito. No sé si me hice entender, o quieren que por ahí les detalle un poquito más o tengan alguna inquietud, porque sí me interesaría que conozcan de esto, es decir, que el potencial de acción se les quede un poquito en la cabeza, qué es lo que significa y por qué se las estoy dando. Entonces, lógicamente, todo tiene su razón de ser, y este potencial de acción es uno de ellos. Déjenme ver si por ahí veo, a lo mejor preguntas en el chat. Continuamos, no veo realmente preguntas por lo pronto. Puede ser por medios del chat, o si alguien por ahí quiere activar el audio, también podría hacerme preguntas, ¿ya? Entonces continuamos. Muy bien. Entonces, prácticamente esto es un esquema de lo que le dije al principio. Mire cómo es en este gráfico de aquí, mi mano izquierda, miren, en esta parte del lado izquierdo, miren cómo es el potencial de acción, el potencial de acción en fase de reposo, en relajación, en el músculo esquelético. Miren cómo es, no tiene todas las fases que tiene las fibras miocárdica. Y esto es en la contracción. Miren los gráficos y diferencias. Miren el potencial de acción de la fibra miocárdica completa, ¿ya? Y miren cómo debería esquematizarse. Algo que me lo olvidé decirle, lo que es el potencial de acción, cuando la membrana ya se comienza a despolarizar, ya que las cargas salen y obviamente se hacen intercambios de carga, llegamos hasta el voltaje de la despolarización, por lo general es de menos 90 milivolts, para que la membrana se pueda despolarizar. De menos 90 milivolts, para que esta membrana se comience a despolarizar. Veamos con el siguiente. Antes de pasar a esto, veo acá en esta diapositiva todos los pasos, todas las fases del potencial de acción, ¿sí? Con sus tiempos de duraciones, que más tarde obviamente lo vamos a mencionar un poquito. Como vemos acá, aquí tenemos rápidamente lo que es la fase de despolarización, que está entre 3 a 5 milisegundos. La fase de plateado, o lo que es la meseta, con la entrada de calcio, dura entre 175 milisegundos. Y lo que es la repolarización a nivel de lo que es la fase 3, la fase 4, tenemos 75 milisegundos. Esto es importante ahora, antes de que pase a la siguiente diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, miren lo que dice aquí. Hay un periodo refractario, ¿sí? El periodo refractario a nivel de lo que es la estimulación cardíaca o la estimulación eléctrica se refiere a que en este periodo podría o no haber estimulación extra a nivel de la célula. Es decir, la célula empezó su primer ciclo cardíaco con su primera despolarización, pero en este periodo refractario
me puede volver a estimular a ese corazón, ¿sí? Ahí donde son prácticamente, se pueden provocar las famosas o las famosas arritmias, como podríamos decirlo de esa manera. Entonces, le voy a explicar un poquito antes de que pase y no se me pase por alto de lo que es el periodo refractario. El periodo refractario se lo definí un poquito y quiero que tengan en mente esto, que tengan en cuenta esto. El periodo refractario se divide tanto en periodo refractario relativo y periodo refractario absoluto, cada uno con su definición. ¿Qué pasa en el periodo refractario relativo? En este periodo refractario relativo se puede volver a estimular, se puede volver a despolarizar la membrana. Entonces, aquí se me puede meter otro estímulo y me puede empezar otro latido, ¿sí? O me puede empezar, por decirlo de esta manera, otro potencial de acción. Entonces, aquí es donde se provocan prácticamente las famosas reentradas que nosotros conocemos, y obviamente aquí es donde se pueden presentar las famosas arritmias, ¿sí? Tanto extrasístoles como tanto auriculares como ventriculares. Entonces, en este periodo refractario relativo, el corazón se me puede presentar otro latido extra que no sería lo normal, ¿ya? Y en lo que es el periodo refractario absoluto, prácticamente en lo que es la última fase, en la fase de reposo, si estoy en el periodo refractario absoluto, lógicamente la célula no se tiene por qué volver a estimular. Entonces, diría su potencial de acción completo normal. Entonces, también grábense que dentro de todas estas fases, aparte de las fases del potencial de acción, tenemos que tener conocimientos de los periodos refractarios, tanto relativo como absoluto, porque lógicamente cuando veamos ya en lo patológico, algo sucede en este periodo y más en lo que es el relativo, lógicamente. Esto sería prácticamente otro esquema parecido de lo que les estuve conversando, potencial de acción, con sus fibras y lógicamente con sus fases, todo lo que le pude explicar en eso. ¿Ya? Aquí hay un esquema muy bonito realmente, en el cual podemos ver que cada parte o cada segmento de lo que dije al principio del sistema de conducción, de las partes del sistema de conducción, cada parte o cada partecita de esta estimulación tiene su propio potencial de acción. Miren en este gráfico. El nódulo sinusal tiene su propio potencial de acción. Miren, vamos viendo las diferencias. Miren, el nódulo auriculoventricular tiene su propio potencial de acción. El haz de His, su propio potencial de acción. Las ramas del haz de His también. Las fibras de Purkinje tienen su propio potencial de acción. Y hasta terminar a todo lo que es el músculo ventricular, prácticamente con su potencial de acción y todas sus fases. Esto es un esquema del sistema de conducción para que vean que cada una de las partes que conversamos al principio de la charla tienen sus propios potenciales de acción, pero cada uno, lógicamente, con sus propias fases. ¿Ya? Si se pueden dar cuenta aquí en el nódulo sinusal, si se dan cuenta, este gráfico, con el gráfico final, el músculo ventricular, que tengo todas las fases completas, en el nódulo sinusal, lógicamente, no tendría todas las fases. Ya la fase 0 y tendría prácticamente la fase 3. No llegaría más. Entonces, así sucesivamente viene por parte y lógicamente a medida que vamos yendo a las terminaciones del sistema de conducción, lógicamente vamos completando de a poco lo que son las fases del potencial. Muy bien, hasta ahí me gustaría realmente que hagamos un poquito más interactiva la charla para no quedarnos con eso de quedarnos con algún vacío, con alguna inquietud.
Mi idea realmente es que ustedes me pregunten y no se queden con la incertidumbre o con la duda. ¿Alguien si tiene que decirme algo, por favor? No sé si hay alguna pregunta en el chat. Quieran activar el Al micrófono. momento no, doctor. Al momento no hay ninguna pregunta. No sé si tal vez desean hacerla sin compromiso, sin miedo. Pueden escribir Sin en el miedo, chat. vamos No hay sin temor, vamos que yo también todos los días estoy aprendiendo más, ¿no? Cada día se aprende, ¿no? Dice Leonardo Jalca que si podría explicar nuevamente lo del periodo relativo absoluto. Ah, muy bien. Leonardo me dijo, ¿no? A ver, vamos para explicarlo. Entonces, ya hablamos prácticamente de lo que son de cómo eran las fases del potencial de acción. Entonces, justamente estábamos esquematizando y viendo el tiempo que se da cada fase, ya sea la despolarización, la repolarización y lo que es la meseta del potencial de acción, tenemos y nos encontramos con esto, el periodo refractario. Entonces, el término es periodo refractario, en el cual hacemos una división de lo que es periodo refractario relativo y periodo refractario absoluto. Pero primero definamos un poquito lo que es el periodo refractario en sí, generalmente. El periodo refractario significa que en este tipo, en esta fase, en este periodo, la célula miocárdica podría o no podría nuevamente estimularse. Al llegar a la fase 5, al periodo de reposo. Entonces, allí vamos a dividirlo en periodo refractario absoluto y relativo. Primero vamos con el periodo refractario relativo, como lo expliqué en antes. El periodo refractario relativo es en el cual la membrana está un poco inestable y podría estimularse aún no terminando el potencial de acción normal del primer ciclo cardíaco o del primer latido que va. Entonces, durante el primer potencial de acción que estoy tratando de terminar que me complete toda la fase, se me puede meter otro estímulo y me hace otro potencial de acción. Entonces, en este periodo es que suceden por lo general las arritmias que les estoy explicando. Entonces, por eso es importante que conozcan de estos periodos, para que conozcan en qué parte es que puede sucederme las arritmias en la fibra miocárdica. ¿Ya? Ese es el relativo, en el cual se puede volver a estimular, se puede volver a formar otro ciclo cardíaco o activarse otro potencial de acción. A eso me refiero a periodo refractario relativo. ¿Ya? A lo contrario, el periodo refractario absoluto. El periodo refractario absoluto sería prácticamente en la última fase del potencial de acción, terminando hasta su fase de reposo, en el cual no me puede llegar otro estímulo diferente. No se puede activar otro potencial de acción. No puede haber, por ejemplo, un estracito, no puede haber otra ritmo, no se puede, imposible. Eso es como un periodo de defensa del miocito. Entonces, en ese periodo es imposible que se me meta otro ciclo cardíaco, otro potencial de acción. Esa sería la diferencia y prácticamente la definición de lo que es el periodo refractario, tanto relativo como absoluto. No sé si te quité por ahí la inquietud o la duda. Por favor, házmelo saber, ¿ya? Sí le ha quedado claro, nos dice en el Sí, sí. chat. También Lidia hizo una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre el potencial de la acción en la fibra miocardia y la fibra sinusal?
No sé si me dijo el nombre, Nadia. Lidia, doctor. Lidia. Lida, perdón. Perdón. Miremos todo este gráfico para que se queden grabados. El potencial de acción normal de la fibra miocárdica, lógicamente, viene cuando ya termina en todo lo que es el músculo ventricular completo. Si se dan cuenta, el músculo ventricular, que aquí lo estoy señalando, miren el potencial de acción que lógicamente termina ya con toda su fase. Grabémonos la imagen, ¿sí? Grabémonos la imagen del potencial de acción de la fibra miocárdica, pero ya completo, ya a nivel de todo lo que es el, miren, con todas sus fases. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Entonces, miremos en lo que es el nódulo sinusal, que está, digamos, prácticamente acá, en el sistema de conducción. Mira la diferencia. Mire usted mismo y dése cuenta. ¿Qué le llama la atención? ¿Se parece o no se parece? Entonces, solo observemos y veamos la diferencia en el gráfico. Si se dan cuenta, en la fibra nódulo sinusal prácticamente recién está empezando la estimulación cardíaca. Y obviamente no tenemos todas las fibras completas del miocardio, solo es un segmento del corazón. Entonces, en este nódulo sinusal solamente vamos a tener prácticamente lo que es la fase 0, la fase 3 y la fase 4. Es lo único. Y así posteriormente, cada segmento que viene va, obviamente, a la larga ir asumiendo y asumiendo más fases hasta que se complete prácticamente todo el corazón hasta los ventrículos. No sé si se saque la duda, pero esquemáticamente puedes notar la diferencia entre potencial de acción completo como el potencial de acción prácticamente solo en la fibra sinusal. Creo que ya no hay más preguntas. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos que tener en cuenta que hemos hablado de dos puntos muy importantes, ¿no? Iniciando electrocardiografía. Hablamos del sistema de conducción, me gustaría que lo tengan presente, que se lo graben, y ya hablamos del potencial de acción para posteriormente poder iniciar a lo que lógicamente todos quieren saber, ¿no? La electrocardiografía. Pero antes de esto, partimos por las propiedades cardíacas, ¿sí? Tenemos que saber de las propiedades cardíacas. Dentro de las propiedades cardíacas, para ir prácticamente esquematizando y ir de a poco, saber cómo es que funciona el corazón, qué mecanismo tiene, cuáles serían las funciones. Partimos de algo, del volumen minuto. Me imagino que este término sí lo han escuchado, ¿sí? Volumen minuto o gasto cardíaco, sería lo mismo. Entonces, ¿cuál es la fórmula del volumen minuto? La fórmula del volumen minuto es igual al volumen sistólico, que entra dentro de lo que es la función sistólica a nivel ventricular, por lo que es la frecuencia. Ese sería el volumen minuto, lógicamente, el gasto cardíaco, ¿sí? El gasto cardíaco. Entonces, yo, al hacer esta fórmula, prácticamente sacaría más o menos lo que es el gasto cardíaco y el índice cardíaco normal de cualquier paciente. ¿Sí? Entonces, grábense en esta fórmula, no la, no, no la pierdan de su mente, grábensela muy bien para que tengan presente este tipo de definición por medio de esta. Entonces, las propiedades cardíacas en sí son 5 que necesitamos saber.
¿Cuáles son prácticamente las funciones del corazón? En la parte mecánica, en la parte eléctrica. Tantas funciones que tenemos a nivel cardíaco. Entonces, partimos con una propiedad importantísima del corazón, que todos ustedes lógicamente conocen, la han escuchado, el inotropismo. ¿Sí? El inotropismo, ¿qué significa? Significa contracción. Entonces, este término siempre es importante que lo tengan en mente, porque nosotros manejamos medicamentos que cumplen esta función de inotropismo. Muchos medicamentos que cumplen esta función a nivel de lo que es farmacología. Digamos, el inotropismo es contracción miocárdica. Contracción. Hablamos de contracción. Contracción, en el cual es parte del volumen o del gasto. Posteriormente, tenemos el otro término, el lusitropismo. El lusitropismo, hablamos de la relajación. Relajación cardíaca. Contracción, lusitropismo, relajación cardíaca. ¿Ya? Posteriormente, tenemos una tercera propiedad cardíaca, que es el dromotropismo. Dromotropismo, como su nombre mismo lo está diciendo, dromo, ¿se han escuchado el autódromo? Más o menos una idea. Hay que alguien se gane un puntito, a lo mejor. Veamos. Vamos un poquito interactivo al tiempo. ¿Quién me puede decir? ¿Qué se le pasa por la mente a lo mejor? Hablamos de dromotropismo, yo le digo que tiene que ver un poquito en relación al autódromo, un ejemplo, ¿no? ¿Qué significaría autódromo? ¿Sí? ¿Alguien se anima? ¿Se anima o no se anima? Muy bien, María José. María José, muy bien. María Quirina, Ricardo, bien. Circuito, bueno, sí, realmente por ahí va. Jocelyn, eh, Rosa, tiene una idea por ahí, relacionado. María Queirina, María José, muy bien. Ricardo, muy bien, muy bien. Bien, Ismael, bueno, algo relacionado. Lida, buen, bien. Me alegro que por ahí alguien se anime, traten de ayudar y de contar. Sí, el dromotropismo, como término de dromo, como le decía, autódromo, habla de la función de conductibilidad, conducción. Bien. Entonces, este es otro mecanismo, otra propiedad del corazón. Tenemos el mecanismo de contracción, tenemos el mecanismo que es relajación, tenemos el tercer, la propiedad, el mecanismo que es el dromotropismo, significa conductibilidad. Vamos con la cuarta, el cronotropismo. Como su palabra mismo lo dice también, crono, tiempo. ¿Sí? Esto se relaciona al automatismo cardíaco. Automatismo. Y como quinta propiedad o mecanismo, corazón, tenemos el magnotropismo. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima con magnotropismo? ¿Ya? ¿Quién ha escuchado a lo mejor ese término, no? Sería un quinto mecanismo, una quinta propiedad del corazón. Bien, bien, Jocelyn, es verdad. Excitabilidad, Rosa, Lidia. Eh, entonces, muy bien, ¿eh? El vamotropismo sí es excitabilidad.
Entonces, prácticamente les puse esta diapositiva porque tienen que tener también conocimiento. Acuérdense que este curso va de lo que es todo prácticamente, vamos a tratar de abarcar lo que más se pueda en todo lo que es la cardiología, la parte fisiológica, fisiopatológica y obviamente lo que es directamente enfermedades, patologías del curso. Entonces, grábense en que estos términos se van a escuchar a lo largo de todas las charlas que van a ver. Entonces, por eso les estoy haciendo hincapié, para que ustedes de a poco vayan aprendiendo y lógicamente en el momento de las próximas charlas, cuando ya venga algo ya mucho más profundo, ya más patológico, ustedes no estén perdidos, sino que conozcan los términos. ¿Está bien? Entonces tenemos dentro de las propiedades cardíacas, lógicamente, el inotropismo, que es contractibilidad, contracción, el ositropismo, relajación, el dromotropismo, conductibilidad, conducción, cronotropismo es el automatismo cardíaco, y el vagotropismo, lo que es excitabilidad. Bueno, entonces dentro de la primera técnica de imagen, nosotros como médicos, no tanto ni como cardiólogos, ¿sí? Se lo hablo como médico, como profesional de la salud, eh, como enfermero, como a lo mejor paramédico, eh, auxiliares, bueno, todo con respecto a la salud. Es importante tener conocimiento de lo que es las técnicas de imagen cardíaca, y una de las más básicas e importantísimas es el electrocardiograma, que es por el cual voy a empezar. Me gustaría que estén pendientes, que interactuemos, porque quiero que no se queden con vacíos, sino que aprendan y posteriormente lo puedan aplicar en su práctica o en su trabajo. Prácticamente es muy importante. Entonces, en sí, el electrocardiograma es un estudio muy básico en la parte profesional, en la parte laboral, en la parte, como les decía, de salud. Que puedo ser yo a lo mejor enfermero, pero si yo trabajo en un área de emergencia, lógicamente, tengo un paciente hasta que a lo mejor el médico se fue, no sé, al almuerzo, se fue de transferencia o algo, por lo menos tenemos una idea de esto. Olvídense que nos ayudan muchísimo, ¿sí? Lo que es la parte de enfermería, muchísimo. Aparte, lógicamente, del médico mismo, de los estudiantes de medicina, o alguien, por ejemplo, paramédicos, choferes, ambulancias, lo que sea, si por ahí logran interpretar algo, para nosotros, lógicamente, es una ayuda muy importante. Dentro de mi experiencia personal, yo realicé la especialización en Buenos Aires, en Argentina, y lógicamente en nuestros hospitales, allá en esos hospitales de la Argentina, eh, hay, hay, hay enfermeros que no necesitan que el médico esté ahí. Ellos llaman, o lógicamente no dan el tratamiento ni nada de eso, pero por lo menos ya avanzan y dan un diagnóstico más o menos. Es importante, le cuento, hasta los choferes, ¿sí? Choferes, enfermería, allá en Argentina lógicamente sí se veía eso. Entonces, tratemos también de implementar eso acá, de actualizarnos, de capacitarnos, porque no solo el médico tiene que saber de esto, no solo el médico, acuérdense, toda persona que esté relacionada a la salud, lógicamente puede aprender, por lo menos tener un conocimiento leve, base, pero por lo menos llegar a algo, ¿sí? Hasta para un familiar en la casa. Es decir, realmente esto es mucho. Pareciera un examen sencillo, pareciera algo muy básico, pero sí. Entonces, el electrocardiograma, ¿qué es lo que va a permitir? ¿Qué es lo que va a hacer realmente? Por qué se ven tantas ondas? ¿Por qué hay ondas? ¿Por qué hay derivaciones? De a poco voy a ir prácticamente. Venga, solo.
Entonces, ¿qué es lo que hace el electrocardiograma? Registra los cambios de los potenciales de lo que obviamente estuvimos hablando en el campo eléctrico producido por el corazón. Entonces, miren este gráfico. Este es un electrocardiograma. No voy a hablar nada patológico, lógicamente le voy a mostrar más o menos lo que son las derivaciones. Por lo general tiene 12 derivaciones. Si ustedes se ponen a ver 12 derivaciones, y lógicamente tenemos ondas. Mire lo que hace, lógicamente, la estimulación eléctrica. Mire lo que se proyecta en este papel. Mire lo que se puede proyectar. Y con este simple método, con este simple examen, nosotros ya podamos llegar a alguna conclusión diagnóstica, podamos llegar a alguna patología. Por eso tuve que hablarles del sistema de conducción. Por eso tuve que hablarles del potencial para posteriormente explicarles qué significa, qué es lo que pasa, por qué está este compuesto aquí, por qué está esta onda P, por qué está la onda T, por qué está este segmento ST, por qué está el intervalo P. Es decir, todo esto tiene su lógica, tiene su propósito, por gusto. El electrocardiograma es un examen básico, pero importante. Hasta el papel milimetrado tiene su lógica. De a poco vamos a ver. Muy bien. Como utilidad, ¿para qué utilizamos nosotros el electrocardiograma? Más o menos se lo estuve mencionando, ¿no? Pero vamos a esquematizarlo un poquito mejor. Para diagnóstico de arritmias cardíacas, tanto taquiarritmias como bradiarritmias. Muy importante. Lógicamente, para trastornos de la conducción, por eso vimos el sistema de conducción, bloqueos de la rama, hablamos de las ramitas, derecha e izquierda, si se acuerdan, la hemibloqueos, y para bloqueos auriculoventriculares. O posteriormente vamos a de enfermedades, de arritmias, de taquiarritmias o bradiarritmias, vamos a hablar posteriormente. Entonces, por eso es importante que realmente se graben la cuestión de lo que es el sistema de conducción. Me parece muy importante que lo tengan. Crecimiento de las cavidades cardíacas, muy importante. Vamos a ver signos de agrandamientos o de sobrecarga a nivel ventricular, auricular. ¿Qué nos ayuda a eso? La D, lesiones miocárdicas, isquemia, lesión, necrosis, miocarditis, miocardiopatía. Todo esto vamos a poder ver. Todo esto vamos a poder ver con este simple examen. Acción, intoxicación por medicamentos. Digitálicos, betabloqueantes, antagonistas cálcicos, amibarona, etcétera, etcétera. Trastornos hidroelectrolíticos. Acuérdense del potencial de acción, acuérdense de los canales que hablamos, acuérdense de los iones que tenemos dentro a nivel intracelular. Tenemos sodio, tenemos potasio, tenemos magnesio, tenemos calcio. Entonces, si yo tengo un paciente, un trastorno hidroelectrolítico, imagínense que tenga hipercalemia. Acuérdense, la hipercalemia, aumento de potasio a nivel celular, me puede ocasionar trastornos por las cargas que hablamos. Acuérdense, carga positiva del potasio. Y alteraciones pericárdicas, podemos ver a nivel de este estudio, pericarditis aguda. Y obviamente llegar a un diagnóstico. Realmente este examen no es complejo, es un examen muy fácil de realizar en la práctica médica, en una emergencia. Es un examen que pareciera simple, pero me da tantas cosas. Lo agudo, me da tantas cosas en el momento. Hasta para, por último, en una emergencia, tranquilizar al familiar, al paciente, por lo menos llegar a algo un poquito concreto y obviamente tratamientos o descartar por lo menos patologías. Entonces acuérdense de la utilidad de este estudio. Por eso partí de las primeras diapositivas con lo que les. Porque si no sabemos eso, el sistema de conducción, potencial de acción, lógicamente es como que no podría detallarles muy bien lo que es el electrocardiograma.
Tengamos pendiente eso. Posterior a la terminación de esta primera clase, sí me gustaría que retomen y lean un poquito, ¿no? Y obviamente yo estoy dándolo un poco resumido, ¿no? Para no confundir. Lógicamente en los libros te abarca un poco más, pero lógicamente te confunde. ¿Ya? Muy bien. Entonces también hablemos un poquito de historia, porque lógicamente tenemos que saber quién lo inventó, qué pasó, por qué existe este estudio. Algo de eso. Él es Willem Einthoven. Prácticamente él nació en el 1900, él desde su introducción en la clínica fue más o menos en 1906. Pese a lo que él estuvo haciendo, prácticamente inventando este estudio, tuvo prácticamente limitaciones. Porque al principio no le aceptaban, lógicamente, ¿no? Posteriormente, se fue ganando la confianza de los médicos. Lógicamente, un grupo de médicos comenzó a aceptarle este tipo de examen de método. Entonces, en parte, Einthoven prácticamente implementó este estudio, lo dio a conocer. Entonces, los médicos de esa época, las organizaciones, el colegio, las sociedades y todo eso, dieron una pauta. ¿Por qué? Porque el estudio no era invasivo. No era invasivo, incruento, y lógicamente llegaba a un diagnóstico más simple, reproducible en el momento y obviamente económico. No había mayor gasto, no invasivo, y de a poco fue, lógicamente, ganándose la confianza de los colegios, de las sociedades médicas, lógicamente en este entorno. Entonces, quiero que conozcan a Einthoven, a Willem Einthoven, porque lógicamente él fue prácticamente el que inventó este método. No sé si han escuchado el eje cardíaco o el plano de Einthoven, que más tarde vamos a verlo, obviamente, por eso se lo menciono. Continuando con la breve reseña histórica de lo que es el electrocardiograma, en 1924 Willem Einthoven gana el premio Nobel por inventar esto. En 1938, la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Cardíaca de Gran Bretaña definen las derivaciones precoces. Las definen porque Einthoven, cuando inició esto, empezó con las derivaciones de extremidades, solo con las derivaciones, obviamente, de. Posteriormente, en 1942, Emanuel Goldberger, que también es importante, ya añade las derivaciones ABR, ABL y ABF. ¿Sí? Añade, obviamente, posterior a las derivaciones. Ya, Einthoven en su momento ya había creado. Muy bien. Muy bien. Vamos con las derivaciones precoces. Esto es para prácticamente manejarlo en lo que es la práctica. Tenemos la derivación B1. La derivación B1, voy a esquematizarlo acá. ¿Vio? Vamos a esquematizarlo. Las derivaciones precordiales son 6. Tenemos B1, B2, B3, B4, B5. Cada una tiene, obviamente, su utilidad y su lógica. Entonces, en el cual en la parte clínica vamos a colocarlo de esta forma. Quiero que se lo graben porque realmente es importantísimo saber, conocer. A veces hay personas que no saben colocar, ¿sí? Que no se dan el trabajo de contar a lo mejor los espacios intercordiales que yo personalmente
tengo algún tiempito de experiencia, de igual manera, yo obviamente lo sigo haciendo, porque me da mejor actitud a lo que pienso hacer. No me quede ni tan arriba ni tan abajo. Grábense en eso. Traten de siempre contar los pasos para poder colocar las derivaciones pre. B1. Entonces, déjenme ver si tengo un esquema acá mejor. Sí, a ver. Damos esto. La derivación B1. La derivación B1 yo la coloco a nivel de la clavícula. Cuento. 1, 2, 3, 4. Cuarto espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal a nivel del borde paraesternal derecho. Acuérdense, primero localizo la clavícula, posteriormente debajo de la clavícula comienzo el cuento de los espacios. 1, 2, 3, 4. Cuarto espacio intercostal, B1. Cuarto espacio intercostal a nivel de la línea paraesternal derecha. La derivación B2 en precordiales, asimismo. Clavicular, altura de B1, lógicamente si ya conté B1, ya lógicamente C, tengo que estar a la altura de B1, que es B2. Línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal. Prácticamente a la misma altura, B1 y B2. ¿Está bien? B3. B3, vamos con B4. B4. B4, visualizamos la clavícula, línea media clavicular, quinto espacio intercostal, debajo de la tetilla, por ser más práctico. B4. ¿Está bien? Y la derivación B3, entre, para lo práctico, entre la derivación B2 y la derivación B4. Yo ahí coloco B3. Por eso le mencioné B4 primero, para no confundirnos. ¿Está bien? B5, la derivación B5. Asimismo, a nivel clavicular, me voy al quinto espacio intercostal a nivel de B4, línea axilar anterior. Línea axilar anterior. Quinto espacio intercostal a la línea de B4. A la misma altura. Y la derivación precordial B6, línea media axilar. B5, línea axilar anterior. B6, línea media, línea axilar media. B6. Entonces, esto prácticamente es un paciente con las respectivas derivaciones en las que son las precordiales. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Pues seguimos. ¿Está claro esto? Si le queda alguna duda en eso, me avisan. Levantan la mano, me escriben. Y aquí para. Muy bien. Me alegro que la. Entonces, este es un esquema, una fotografía, lógicamente, de un paciente, de cómo es la correcta comunicación. Gracias a Dios. Pero, lógicamente, ya de los que. Bien. Lo que es prácticamente las derivaciones de las extremidades, por lo general, hay personas que se guían por el color, ¿sí? En lo que son las derivaciones de extremidades.
puede uno guiar por lo que es el color de las tenacitas, o si no, lógicamente, en cada derivación de las extremidades viene su nombre en siglas abreviadas, en siglas en inglés. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, es decir, no hay pérdida realmente. Es fácil la colocación. Entonces, un electrocardiograma está constituido por derivaciones que son como diferentes ángulos, lo que podemos observar a una imagen. Prácticamente con yo colocar todas las derivaciones del paciente, yo prácticamente voy a proyectar en medio del examen, del papel, todas las caras, todos los ángulos del corazón. ¿Sí? Una cuestión es, por este método, por este examen, ya que ustedes saben que el corazón izquierdo o el ventrículo izquierdo es más grande que las cavidades derechas, lógicamente, el electrocardiograma nos va a representar un poco más a lo que es el ventrículo izquierdo. Esto a medida que vayan pasando las diapositivas, les voy comentando por qué y por qué es así. Muy bien. Entonces, en el electrocardiograma existen derivaciones que son bipolares o estándares, que es la derivación de 1, de 2 y de 3, prácticamente con dos polos, ¿no? Y unipolares o amplificadas, que sería ABR, ABL y ABF. Eso como para que tengan una idea. Y las precordiales que lógicamente ya les conversé. Bien, entonces, en resumen, tenemos 12 derivaciones a la colocación, lógicamente, de todo lo que son los electrodos y las derivaciones en extremidades. Pero, lógicamente, yo a veces cuando, por ejemplo, tengo un paciente que me llega con un cuadro clínico, con sospecha de algo isquémico, un infarto, pero yo sospecho que el infarto es, pongámosle que sea un infarto de ventrículo, de cara posterior, del ventrículo izquierdo. ¿Cómo yo puedo ver la parte posterior del ventrículo izquierdo? Le pongo un ejemplo. Le digo al residente o al interno, doctor, por favor, hagamos derivaciones posteriores. Entonces, grábense en eso. Sí podemos hacer derivaciones posteriores, porque en la primer toma que hacemos, solo me sale la cara solo anterior, me sale la cara septal, me sale la cara lateral del ventrículo izquierdo y cara inferior. No veo ni cavidades derechas, por lo general decirlo de esa manera, y no veo cara posterior del ventrículo izquierdo tampoco. Entonces, si yo estoy sospechando, por ejemplo, en un infarto de cara posterior del ventrículo izquierdo, yo le digo, doctor, por favor, hágame derivaciones posteriores. Entonces, para que tengan conocimiento, sí tenemos y lo podemos hacer. Podemos hacer derivación B7 y B8. Déjenme ver si dejé una imagen de esto. No, pero la voy a explicar aquí. Entonces, ¿cómo yo hago para poner la derivación B7, B8? ¿Alguien una idea? Vamos a interactuar para que no se duerma. Bien. ¿Cómo hago yo si yo a ustedes les pido que me hagan derivaciones posteriores? Porque estoy sospechando de un infarto de la cara posterior. María me dice, no. Ismael, dedos largos, tampoco. No sé si es pregunta es decir, no sé si me estás respondiendo o me quieres preguntar algo, Ismael, del dedos largos. No sé si me especificas un poquito. Hagamos esta clase práctica. Me gustaría que realmente no se queden con ninguna duda. Ya, Ismael, la derivación de dos larga, para mí, personalmente, es un poquito expectante, dependiendo de lo que yo quiera ver. Es dependiendo de lo que yo quiera ver.
Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, el paciente me llega con una taquicardia, y usted solamente me hace las 12 derivaciones, acuérdese que en el papel solo se imprimen las 12 derivaciones, pero cortas. Entonces, en una arritmia, en una taquicardia, yo no puedo visualizar, me sale a lo mejor 2, 3, 4 complejos, no más. Entonces, la derivación de dos larga, prácticamente, si yo la hago solita, me va a dar más de 10 complejos, el cual yo podría ahí hacer mejor diagnóstico. A eso me sirve la derivación larga. Y por decirlo de esa manera, ya nosotros no hemos quedado con dedos largos, pero lo puedes hacer con cualquier otra derivación. No solo dedos, puedes hacerla con D3, con B1, es decir, puedes hacerla con cualquiera. Pero es más para ver mejor o tratar de visualizar mejor algún bloqueo, alguna arritmia, alguna taquicardia. Lógicamente, es como para contabilizar mejor. A eso se refiere eso. A ver, colocándolos en la espalda, Leonardo, bien. Pero ¿cómo? Es que maticemos un poco. A ver, déjame ver. Alguien me dijo acá. María José, siguiendo el quinto espacio, línea axilar posterior. Bien, a ver, claro. ¿Qué más? B7, Jocelyn. B7 a la altura de B6 en la línea axilar posterior. Ya. ¿Y B8? ¿Cómo coloco B8? Lida, altura de B4, no. A ver, le pregunto a Jocelyn. Muy bien, Jocelyn. B7 lo pongo a la altura de B6. Ya, claro, está bien. En la línea axilar posterior. ¿Y B8? ¿Quién sabe B8? Estefanía, se colocan los electrodos en la espalda, sí, pero más específico. Escapular. María José Rea, muy bien. Jocelyn, muy bien. Vida, muy bien. Viendo la línea paravertebral, lógicamente sí que quiero ver algo más allá, pero cuando quiero ver derecho, a lo mejor hago pido otras derivaciones, pero sí es validez. Muy bien. Y si es un infarto de ventrículo derecho, el paciente me da con una clínica de un infarto de ventrículo derecho. Yo le digo, doctores, por favor, colega, hágame en derivaciones derechas. ¿Cómo hacemos? ¿Quién se anima? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Derivaciones derechas. ¿Cómo me la harían? Vamos, ¿quién se anima? Me llega un paciente con clínica de un infarto de ventrículo derecho. Y yo le digo, doctores, le digo al que esté conmigo allí, hágame por favor. ¿Usted hizo el curso conmigo? Le voy a preguntar, si le veo. Usted hizo el curso conmigo, yo me acuerdo. ¿Cómo me hace derivaciones derechas? Muy bien. Ya, pero del lado derecho, Estefanía. Se colocan los electrodos del lado izquierdo, los del lado izquierdo en el derecho, pero ¿en qué derivaciones? Acá alguien me puso Gabriela, B1, B3, B4R. Más o menos una idea. Tiene que ser más completo acá. B3 entre B1 y B4. Ujú. Sí. No sé, ¿no? Por lo general, muy bien, ¿ah? Por lo general, sí, hacemos lo siguiente. Podemos sacar lo que es la derivación B3, damos aquí el gráfico, B4. Entonces, obviamente, lo ponemos en la parte contralateral, tal cual lo pusimos en el izquierdo, al mismo nivel en el lado derecho.
En el momento, otra cosa antes que se me escape. Cuando tengamos imprimimos el papel, lógicamente tienes que ponerme que la derivación B5, B6, en ese examen que sacaron en el momento, le tienen que poner B7 y B8, para que no haya confusión. Acuérdense que solo están las 6 precordiales, no hay más, no hay más. Entonces, donde es B5, B6, tienen que poner B7 y B8. Acuérdense de eso. Y en las derivaciones derechas, tienen que ponerme B3R y B4R. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si ya estamos, perfecto. ¿Quiere preguntarme algo o está todo claro ahí para continuar? Hágamelo saber, ¿ya? Entonces, continuemos. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta siguiente diapositiva, miren el gráfico, miren las derivaciones de extremidades, en las cuales tenemos ABR, lado derecho, ABL izquierdo, ¿sí? ABF, tenemos las derivaciones precordiales. Tenemos quien pregunta algo. Yanina Mendoza, a la izquierda, ¿cómo eran las derivaciones? ¿Pero cuáles? ¿Cuáles derivaciones, Yanina? A ver, explícame un poquito. ¿Pregunta? ¿Quieres que te vuelva a explicar cómo son las derivaciones, cómo se colocan las derivaciones en el lado izquierdo todas? Muy bien. Muy bien, Yanina, ¿ya? Vamos a sacar dedos. Un repaso más. Mira, Yanina, mira este gráfico. Tenemos 6 derivaciones a nivel precordial, ¿no? A nivel de las precordiales. Entonces, tenemos, por electrocardiograma vas a tener B1, de B1 a B6. Entonces, B1 va a ir ubicado contando el cuarto espacio intercostal desde la clavícula. Cuentas 1, 2, 3, 4, espacio intercostal a nivel del borde paraesternal derecho. Cuarto espacio intercostal, B1, derivación B1. La derivación B2 es a nivel asimismo del cuarto espacio intercostal, a nivel de B1, vas a colocar el B2, línea, borde paraesternal izquierdo, B2, altura de B1. Luego de eso, antes de colocar la derivación B3, voy a colocar la derivación B4 a nivel de la línea media clavicular, quinto espacio intercostal, debajo de la tetilla. B4. ¿Está bien? Y B3, entre B2 y entre B4, coloco B3. ¿Sí? B5, me guío a nivel de la línea anterior axilar, a nivel de B4, a nivel de la altura B4, que sería el quinto espacio intercostal, B5. Y B6, línea media axilar, quinto espacio intercostal, altura de B5, de B4 a B5. Eso serían las izquierdas. Y las posteriores, que ya lo dijimos, sacamos prácticamente el B5, lo colocamos en el borde posterior axilar, que sería B7, y la derivación B6 la vamos a transformar en derivación B8, por ejemplo, en el ángulo infraescapular, la parte posterior, justo en el ángulo. ¿Está bien? Y las derivaciones derechas, prácticamente agarraría B3 derecho, de este izquierdo que tengo, y B4, y lo coloco en el lado contralateral del lado derecho. Hago B3R y B4R en el electrocardiograma endoplástico. No sé si te saqué de dudas. ¿Me lo dices? Muy bien.
Entonces, como le estaba diciendo de esta diapositiva, grábese en la imagen, miren estas camaritas que hay acá. Entonces, prácticamente, con todas las derivaciones que nosotros colocamos al paciente, prácticamente vemos todos estos ángulos, ¿sí? Vemos todo, desde todo ángulo, vemos prácticamente el corazón. Podemos ver prácticamente el corazón, ¿sí? Esto es un dibujo bien esquemático, para más o menos ver que prácticamente este estudio se pueden ver todas las caras, todas las cortes. Leer lo que te dice. Ya, se acaba de... Vamos con la siguiente diapositiva. Esto más o menos de lo que ya habíamos conversado al principio. Quedamos prácticamente con el esquema del sistema de conducción. El nódulo sinusal, todo lo que más o menos estoy explicando con los haces. El nódulo auriculoventricular, la rama del haz de His, la rama derecha, la rama izquierda con sus fascículos anterior, posterior, y obviamente la fibra. Esto más o menos esquematizando lo que es el electrocardiograma que ya ahorita lo imagen. El potencial de acción, también lógicamente, si ustedes se ponen a ver, miren esta diapositiva está bien bonita. Realmente cuando estuve revisando y haciendo las diapositivas, este gráfico me encantó, me gustó muchísimo. Prácticamente demuestra las fases del potencial de acción. Miren, esto prácticamente es lo lo que tuvimos conversando. La fase 0, en resumen, sería la despolarización del miocardio rápida, ¿no? La fase 1, la repolarización precoz, la fase 2, fase de meseta, la fase 3, la repolarización final, y la fase 4, la de reposo, ¿sí? Con sus respectivos canales, ¿no? La fase 0, apertura rápida de los canales de sodio. La fase 1, se va cerrando los canales de sodio y entra cloro. La fase de meseta es lo que hablamos, con la fase de plateado, que se llama, porque se abren los canales de calcio, que tiene doble carga positiva. La fase 3 se habla de una repolarización final, ventricular, y la fase 4 se habla ya de la membrana en reposo. Entonces aquí es todo lo que es el potencial de acción fisiológicamente, y en el electrocardiograma de superficie lo hacemos de esta manera. Miren, grábense en eso. Fase 0. Este sería el complejo QRS, que ya mismo le vamos a conversar. Si ven la pendiente, sería prácticamente la fase 0 y la fase 1 pertenece al complejo QRS. Miren, ¿ya? La fase 2, al segmento ST, el complejo QRS, donde inicia lógicamente la onda T, justamente en el punto J. Pues, la fase 3, que sería el cierre de los canales se abren los canales de potasio, sería la onda T, que me habla de la repolarización. Y la fase 4 de reposo sería la línea isoeléctrica en el electrocardiograma. Sería esta línea, sería la fase de reposo. Entonces, prácticamente es una diapositiva muy linda porque me esquematiza prácticamente de lo que estuve conversando con ustedes, de todo lo que es el potencial de acción, prácticamente esquematizado. Y si ven que obviamente no están por gusto. Entonces, con esto obviamente se van a dar cuenta qué es lo que significa realmente. En el electrocardiograma, prácticamente el potencial de acción, vamos a hablar solo con lo que es la parte más grande del corazón, que es el ventrículo izquierdo, ¿no? Y obviamente esta onda P que está aquí, que ya vamos a mencionar posteriormente, habla más de la parte auricular. Realmente vamos. No sé si se queden con alguna duda o realmente les parece que esta diapositiva con este esquema les sacó a lo mejor un poquito de dudas de las primeras diapositivas que di. Quiero que me sepan entender eso. No, quiero saber si realmente este esquema, este gráfico
les aclaró un poco más lo que les estuve conversando durante todo durante el principio de la charla. Daniel Revelo me pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa en el potencial de acción en LIAN que se desnivela el ST? Bueno, Daniel, esa pregunta quiero que me la tengas guardada y posteriormente la vamos a conversar, la vamos a retomar. Pero ya estamos hablando de algo de lo patológico. Entonces, no quiero confundir a los demás todavía. Primero, de a poco quiero hablar de lo fisiológico, de lo normal, para posteriormente darte una explicación de lo que me estás preguntando. Pero sí me gustaría que me guardes esa pregunta. Yo voy a anotarla por aquí, porque sí es una buena pregunta, pero como estamos hablando de algo fisiológico, de algo normal, ahorita a lo mejor los pueda confundir. Entonces, no es mi idea tanto eso, ¿ya? Déjame anotarla aquí. Anoté tu pregunta, Daniel. Voy a estar al tanto y pendiente de eso. Entonces, esquematícense, grábense en esta imagen, tómenle una fotito, guárdenla, pero es prácticamente en resumen de lo que significa el potencial de acción y lo que representa a nivel de lo que es el estudio electrocardiograma. Muy bien, esto es prácticamente otra fotito de cómo debería estar el paciente ubicado. Esto prácticamente es un paciente en el cual ya tiene colocados los electrodos a nivel precordial y lógicamente las derivaciones a nivel de extremidades. Miren, tienen las ubicaciones más o menos, y con sus lógicamente. Miren aquí, lógicamente estos son los chupetines, por decirlo de esa manera, las precordiales que son 6, de B1 a B6, pero son 6, y tenemos 4 extremidades. Hay personas que se graban mucho los colores, ¿sí? Hay personas que se graban los colores. Es válido, es válido. Con tal de que no me cambien. Por ejemplo, el equipo de electrocardiograma tiene, si se dan cuenta, los puertos, los cablecitos, en el cual si yo pongo el brazo derecho, lo pongo en un color que no debería ir, lógicamente por ahí me cambia un poco la situación. Es decir, si ellos graban, por ejemplo, que el rojo es brazo derecho y me colocan el cablecito de brazo izquierdo, sí me modifica. Lógicamente me va a modificar, porque no correspondería. Haría como un estudio, falso negativo, por ahí a lo mejor. Entonces, sí es importante que se graben bien al momento de colocar. Me modifica el estudio. Aunque no lo crean, sí modifica el estudio. Posteriormente se los voy a ir a mencionar. Pero sí lo modifica muchísimo. Pueden haber confusión. María Irina tiene una pregunta. Si para tomar decisiones posteriores el paciente debería estar sentado. Por lo general, no, como ya está acostado con las otras derivaciones, para tomar las posteriores podemos virarlo un poquito. Lógicamente, como ponerlo de cúbito lateral derecho. ¿Sí? Inquietud de la pregunta. Sentado a lo mejor no. Si ya está acostadito, mejor lo hacemos de cúbito lateral derecho, prácticamente para poder colocarlo mejor. Lo que ya está acostado. Posteriormente lo quiere hacer sentado, sí, sí, también se puede hacer. Pero como el paciente ya está acostado, mil veces yo prefiero ya virarlo solo de cúbito lateral derecho y colocamos las derivaciones. Entonces, lógicamente ahí, como ven en este gráfico, vamos a tratar de colocar correctamente todas las derivaciones.
Muy bien, entonces más o menos les estuve explicando del electrocardiograma para qué sirve, la utilidad que tiene, los diagnósticos lógicamente que nos puede ayudar. eh, un poquito de historia hablamos, hablamos obviamente de la colocación normal, la colocación correcta del electrocardiograma con sus respectivas derivaciones. Ahora hay otra situación, aparte de esto, lógicamente tenemos el papel. Tienen que conocer el papel, lógicamente, porque tienen que saber por qué el papel es milimetrado, porque el papel es así. Entonces, como le digo, todo tiene su lógica, todo tiene su porqué. Entonces se los voy a explicar. Miren, si ven este dibujo, este gráfico, lógicamente el papel lo vamos a encontrar esto en milímetros. Dice, el rayado vertical sirve para precisar la duración o tiempo de inscripción de cada uno. Entonces, ¿de qué hablamos de eso? La distancia entre dos líneas verticales sucesivas representan 0.04 segundos, siempre y cuando el papel se deslice a 25 segundos, que es la velocidad correcta del electrocardiograma de rutina. Miren, lo voy a hacer más práctico. En el papel del electrocardiograma tenemos esta forma de cuadrícula. Si se dan cuenta, nosotros, más o menos esquemáticamente, en el papel nos va a repintar un cuadrado grande. Si se dan cuenta, se lo estoy tratando de señalar. Líneas verticales, líneas horizontales, en primer lugar. Van a estar repintadas este cuadrado grande, en el cual dentro de este cuadrado grande tenemos, si vemos a contar, 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos pequeños. ¿Sí ven? 5 cuadraditos pequeños. Las líneas verticales me habla de voltaje. Grábense en esto. En el papel del electrocardiograma, las líneas verticales me indica tiempo, perdón, me indica voltaje, perdón, no los confundo. Me indica voltaje. Las líneas horizontales, todo para acá, me indica tiempo. Entonces, cada cuadrito pequeño tiene su tiempo, tanto en voltaje, en forma vertical, y en forma horizontal, en tiempo. Entonces, el cuadrado grande que está repintadito tiene 5 cuadraditos chiquitos. Cada cuadradito chiquito va a valer 0.04 segundos. Grábense en eso. 0.04 segundos. Cada cuadrito pequeño. De lo cual, en este cuadrado grande, hay 5 cuadraditos pequeños. ¿Cuántos segundos tendrá el cuadrado grande? Multipliquemos. 5 por 4, 20. 0.20 segundos. ¿Sí? Entonces, todo este cuadrado grande que está repintado en el papel mide 0.20 segundos. En tiempo, en forma horizontal. ¿Ya? Y en forma vertical, en voltaje, mide 0.1 milivolts o 1 milímetro. ¿Sí? Por lo general, en la práctica más usamos un milímetro. ¿Sí? Más fácil, 1 milímetro. Entonces, el voltaje, si yo uno un cuadrado, tengo 5 milímetros o 0.5 milivolts. Si ya uno 2, como dice aquí el gráfico, son 10 milímetros. ¿Está entendido? Hay otra terminología en esto. Si yo hablo en segundos, yo digo 0.20. Pero miren el gráfico cómo lo expresa. Dice 200. Es válido. Pero con otra medida, milisegundos. Si lo transformamos en milisegundos, ya no tengo 0.20. Acuérdense, cada cuadrito pequeño mide 0.04 segundos en tiempo. Cada cuadrito pequeño en tiempo mide 0.04 segundos. Entonces, si yo multiplico los 5 cuadritos pequeños que están en este cuadrado grande, tendría 0.20 segundos. Pero si yo transformo esos 0.20 segundos a milisegundos, tendría 200 milisegundos. Entonces ustedes pueden hablar en milisegundos o en segundos. Es válido. No quiero confundirlos. Me avisan si los estoy confundiendo. Pero es importante que sepan de este papel. Tienen que saber las medidas.
Es importantísimo. Si no, no vamos a hacer diagnóstico. No vamos a entender. Miren acá en el esquema de aquí. Entonces yo les hablaba prácticamente de 0.04 segundos. Pero acá me ponen, en esta diapositiva, 40 milisegundos. ¿Sí? Me pone 40 milisegundos. Entonces, 40 por, como cada uno tiene 40, son 5 cuadritos, son 200. Pues son 200 milisegundos. Si lo transformo en milisegundos, pero también lo podemos transformar en segundos. Entonces, cambia la situación. No los quiero confundir, quiero que en esta parte sí me digan, porque no sé si los confundí. Por favor, alguien que por ahí saque la cara y paz, me diga, doctor, no entendí realmente, me confundí. ¿Sí? ¿Alguien? Me imagino que por ahí los confundí. ¿Alguien que quiera decírmelo? Con total confianza, ¿sí? Vamos. Ya. Rosa, vamos a repetir. Vamos a repetir y creo que por ahí vamos a quedar, vamos a culminar como para no meterle tantas cosas. Ya van a ser las, faltan 5 para las 8. Le vuelvo a repetir y me van a decir si siguen confundidos o realmente ya. A ver, entonces, el papel es cuadriculado, ¿sí? Entonces, en el papel van a haber líneas más repintaditas. El cuadrado grande, miren este cuadrado grande. Este cuadrado grande son las líneas negras. Un cuadrado tiene líneas verticales y tiene líneas horizontales. Miren, verticales significa voltaje. Verticales, voltaje. Y horizontales, tiempo. Grabémonos eso. Eso es lo primero que hay que grabarse. Entonces, dentro de este cuadrado tenemos 5 cuadraditos pequeños. 5 cuadraditos pequeños. Cada cuadradito pequeño tiene sus medidas. Este cuadrito chiquito, solito, mide 0.04 segundos o mide, como dice acá, 40 milisegundos. ¿Sí ven? Es según la medida que ustedes quieran escoger. Yo, personalmente, siempre lo cojo en segundos. Entonces, para mí, yo siempre digo que este cuadrito chiquito, para mí, vale 0.04 segundos. Pero, si ustedes quieren hablar de otra medida que es milisegundo, vale 40 milisegundos. Eso, no quiero confundirlos. Díganme si los confundí o por ahí ya les estamos haciendo entender un poquito mejor. Entonces, como cada cuadrito vale 0.04 segundos o 40 milisegundos, tengo 5 cuadraditos pequeños en el cuadrado grande, entonces multiplico. 5 por 4, 20, entonces yo digo, en segundos tengo 0.20 segundos. En la línea, en todo lo horizontal, de aquí a acá, prácticamente tengo 0.20 segundos, o si cambio de medida, tengo 200 milisegundos. De aquí a acá, tal cual lo indica la flecha. En tiempo, en la parte horizontal, en tiempo. Díganme si comprendieron un poquito mejor. Doctor, ya se comprende. ¿Estamos entonces? Ya. Entonces, en tiempo, en la línea horizontal, esto es lo que mide tanto el cuadrado como cada cuadrito pequeño. Ya sea en medidas de segundos o en medidas de milisegundos. Se transforma dependiendo de la medida que ustedes quieran escoger. ¿Está bien? Y las líneas verticales, en cada cuadrito, mide 0.1 milivolts en esa medida, o si no en otra medida, 1 milímetro. También es validero, pueden escoger cualquiera de las dos medidas al realizar a describir el electro, cualquiera de las dos medidas. Por lo general, yo personalmente, yo siempre escojo 1 milímetro cuando es voltaje en la parte, en las líneas verticales.
cuando es tiempo, siempre escojo cojo en segundos. 0,20 segundos, hablo más en segundos. Muy poco hablo de milisegundos. Más hablo en 0,20 segundos hablo del cuadrado. ¿Sí? Pero en segundos más me detallo. Entonces, si la línea vertical de cada cuadrito mide 1 milímetro o mide 0,1 milivolts, todo el cuadrado en la línea vertical prácticamente mediría 0,5 milivolts o 5 milímetros. A eso me refiero. Como ven aquí en el gráfico esquematizado, los dos cuadritos sumados medirían 10 milímetros. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta como para terminar? Veo que ya son las 8, realmente no quiero meterle más cosas porque obviamente ya estamos en el tiempo. Pero sí me gustaría que repasen un poco de lo que les he hablado al principio. Grabémonos lo que es el sistema de conducción para que sepa de dónde viene todo, ¿no? De dónde empieza el estímulo. Sí me gustaría que sepan del potencial de acción, prácticamente de las fases que les hablé, y lógicamente el gráfico del esquema con el electrocardiograma. Yo creo que por aquí, para no seguir avanzando, nos quedaríamos en esta parte prácticamente de medidas del papel, y espero que realmente se vayan con una idea buena, una idea mejor de lo que tenían ustedes como base de electrocardiografía. Espero que les sirva bastante esto y que yo les haya podido sacar un poquito de duda. ¿Alguna pregunta para finalizar? Vemos si tienen preguntas, si no, muchísimas gracias, doctor, muy interesante el tema con que abrimos la capacitación. Vamos a seguir ampliando todo lo que tenemos en el temario, se va a desarrollar. Si tal vez se quedan con alguna pregunta, pues el doctor esta mañana, si se les pasa algo, le pueden volver a preguntar algo del tema de hoy, tal vez. Exacto. Tenemos por allí una pregunta de Rosa Solórzano y otra de Leonardo Jalca también. Creo que les damos respuestas y ya podemos concluir. Pregunta, ¿nos recomienda alguna bibliografía para leer? Realmente en este tema me gustaría que lean el libro de fisiología de Guyton. La fisiología de Guyton que le explica muy bien. ¿Ya? O hay libros también de electrocardiografía, tenemos el de Vélez, electrocardiografía de Vélez, pero es un poquito complejo. Prefiero que lo vean de la fisiología de Guyton. Pueden para leer lo que es el sistema de conducción, el potencial de acción. La velocidad del papel eléctrico también. Ya. Eso todavía no les he explicado. Mañana continuamos con eso. Les expliqué más o menos las medidas que valen cada cuadrito, el cuadrado grande, lo que compone el cuadrado pequeño. Y lógicamente, mañana tengo una diapositiva para responderte a tu pregunta, Leonardo, de lo que son el uso de los estándares normales en el papel del electrocardiograma, en el Excel, ¿sí? Mañana continuamos con eso y te voy a sacar de tu. ¿Está bien? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias con todos por estar con nosotros. Gracias a usted. El día de mañana continuamos. Que pasen buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches a todos.